Esto es un poco lo que es el riego en el cultivo de pecan, ¿sí? Lo que se tiene en cuenta, por un lado, es el suelo donde está implantado el cultivo. Pueden ser, conocen ustedes, suelos pesados, suelos negros y suelos arenosos. Para el riego ya eso es un factor muy importante en el manejo, ¿sí? Eso va a ser a lo que es el tiempo de riego y tipo de goteros que se pueden usar en cada una de las situaciones. No es todo general. El clima, por ahí como le comentaban hoy, también es otro factor importante que influye al momento del riego, de definir el tipo de riego que vamos a usar. Más o menos acá en la zona, en Corrientes, por esta zona estará lloviendo 1200 milímetros al año, ¿sí? Y vieron que suele llover mucho en el periodo de diciembre, enero, febrero, marzo, inclusive algunas veces tenemos altas precipitaciones, ¿o no? Es así. ¿Y qué más tenemos en ese periodo? Aparte de altas precipitaciones, ¿qué tenemos? Temperatura, ¿sí? Son temperaturas muy altas en la zona. ¿Y esas precipitaciones cómo son durante el mes? Torrenciales. ¿Y nuestro suelo acá son? ¿Cómo son estos de acá? ¿Arenoso o arcilloso, negro, pesado? Arenoso. De las dos. Ajá. Bueno, ¿a qué iba con esto, con el tema del clima? Podemos decir nosotros, no, diciembre, enero, febrero llueve un montón, ¿para qué vamos a regar? Pero ustedes me están diciendo, no, pero a veces llueve. En la semana llueve un día, te cae todo junto, después te pasa 10, 15 días que no te llueve nada. Y tenemos altas temperaturas, ¿no? Y suelos arenosos. Entonces, ¿qué hace eso? Que el agua, ¿sí? Encima que son lluvias fuertes, no es que todo lo que cae penetra en el suelo, sino que habrán visto que se mueve por arriba, ¿no? Y bueno, entonces agua se fue, no quedó ahí en el suelo. Y nosotros nos quedamos con que llovió mucho, ¿no? Y entonces ahí ya vamos a tener un problema. Y en esos periodos justamente es donde se suele utilizar más el riego, y en particular en el pecan, que seguramente está con la fruta. Y la fruta necesita agua para crecer. Entonces por eso nosotros los ingenieros agrónomos lo que decimos es hacemos un balance hídrico, ¿sí? Analizamos mes a mes en función del cultivo que tenemos y vamos viendo en la zona cómo son las lluvias, cómo son las precipitaciones, cómo son las temperaturas, y en función de todo eso nosotros hacemos un balance hídrico. El agua, por lo que estuvimos viendo, tenemos un ingreso, ¿sí? En el balance tenemos un ingreso que es el de las precipitaciones, que es algo natural. Y si no tenemos precipitaciones, ¿qué hacemos? Regamos, ¿sí? Bueno, ahí ingresa el agua. El agua puede ser natural de las precipitaciones o de dónde más podemos sacar el agua. Perforaciones, ¿sí? Y en otros casos, si no llegamos a una napa, podemos usar, tenemos un espejo de agua, usamos laguna o podemos usar reservorio, ¿sí? Y eso va a tener diferentes características, esas aguas, ¿sí? No es lo mismo un agua de laguna que un agua de perforación o un agua que juntamos de precipitación y la almacenamos en un reservorio. Van a tener diferentes características y eso influye al momento nosotros de hacer los riegos, ¿sí? Porque hay que tener distintos cuidados de acuerdo a la fuente de agua que utilizamos. Y el tema de la planta, que en definitiva es el usuario que tenemos para quien estamos haciendo el riego, ¿sí? Necesita, durante sus diferentes momentos del año, va a tener diferentes requerimientos de agua. En el invierno seguramente la planta está sin hoja y no va a tener un requerimiento de agua, ¿sí? Está quieta la planta. Sin embargo, cuando empieza la primavera, va a empezar a aumentar la demanda, aumenta la temperatura, empieza a brotar y empieza a demandar agua. Esa planta va a empezar a transpirar, ¿sí? Y hay pérdida de agua ahí, ¿está? Y a medida que va avanzando el ciclo, se cubre toda la planta del follaje, el requerimiento de agua va a ir aumentando. Va a tener las hojas y va a tener la fruta a la vez. Entonces esos requerimientos se van incrementando. Esto un poco acá la idea es esquematizarle lo que es un sistema de riego, ¿sí? ¿Cómo está compuesto un sistema de riego? Un sistema de riego está compuesto por un lado por el cabezal de riego, ¿sí? El cabezal de riego sería como el cerebro, ¿sí? Es el que manda las órdenes a los diferentes sectores. La cañería primaria, que es la que sale desde el cabezal, ¿sí? Acá ustedes lo tienen allá la casilla, ese sería su cabezal de riego, ¿sí? La cañería que sale de ahí la llamamos cañería principal, normalmente es la que tiene mayor diámetro. Después tenemos, cuando se empieza a ramificar esa cañería principal,
le empezamos a dar diferentes nombres. Si tiene una ramificación, la vamos a llamar la cañería secundaria, ¿sí? Acá podría ser la que va acá hacia abajo. O le podemos llamar cañería principal si mantiene el mismo diámetro, ¿sí? Que sale de la casilla y va hasta el fondo. Esa puede ser nuestra cañería principal. Cuando se empieza a derivar, ¿sí? Desde la cañería principal, normalmente se ponen llaves, ¿sí? En este caso ustedes las tienen identificadas con un cerco, una casillita de madera, ¿sí? Esas serían estas válvulas. O sea que de ahí nosotros tendríamos nuestras cañerías secundarias a partir de esa llave. Peine. Normalmente, claro, sería este, ¿sí? Este es un esquema, ¿sí? Un esquema. Ustedes tienen un poco más sencillo el sistema. No vamos con cañería secundaria, sino que directamente pasan ustedes a esta, que es la terciaria o el peine que ustedes le denominan. Es una cañería de menor diámetro, ¿sí? Y acá van insertas estos, que son los laterales de riego, ¿sí? Las mangueras que tienen los goteros, a eso lo denominamos nosotros laterales de riego. Después, fíjense, tenemos dentro de lo que es el esquema, tenemos lo que son las unidades de riego. ¿Cuáles son las unidades de riego? Son los cuadros o los lotes que se manejan con una llave, ¿sí? Ustedes acá creo que tienen 3 o 4, serían 4 unidades de riego, ¿sí? Ustedes tienen dividido su esquema de riego con 4 unidades de riego, ¿sí? Cada una de esas unidades está controlada por una llave. Entonces ustedes así pueden sectorizar e ir regando los diferentes cuadros. Vamos a lo que es el cabezal de riego, ¿sí? Acá el cerebro que tenemos para regar, normalmente está conformado por el equipo de bombeo, ¿sí? Que en este caso ustedes tienen una bomba sumergible. Existen otro tipo de bomba para tomar agua desde laguna o desde represas, ¿sí? Que están a mayor altura. Después tenemos el equipo de filtrado. ¿Cuál es el equipo de filtrado? Ustedes tienen acá 3 filtros. ¿Vieron esa estructura? 4 filtros, esa estructura negra. Esos son los filtros. Ese es un tipo el que tienen ustedes. Hay más. Este es otro tipo de filtro que es para arena. Se llama hidrociclón. Después tienen, dentro de lo que es los equipos de medición y de control. ¿Qué tenemos acá? Tenemos los manómetros, ese que tienen a la salida de creo que está, de los filtros. Esto, ¿sí? Que sirve para medir la presión con la que está funcionando la bomba, ¿sí? Con qué presión está trabajando. Eso es importante porque los goteros que están acá en las líneas de riego funcionan a una determinada presión. Están diseñados para trabajar a una presión determinada. Con esa presión tira el caudal que les dice el gotero. Si el gotero le dice 4 litros hora, tira 4 litros hora, pero a la presión de 1 kilo. Por eso es importante estos instrumentos. Después tenemos lo que son las válvulas de aire. Es una que está de color naranja ahí. ¿Vieron que cuando prende la bomba, qué hace? Empieza a tirar el aire. ¿Sí? El aire que puede llegar a tener la cañería, lo que hace esto es ir eliminándolo o evacuándolo. Es importante que eso esté en funcionamiento, ¿sí? Siempre cuando prendan la bomba, es importante que escuchen ustedes ese ruidito, quiere decir que está funcionando, está activo eso. Después tenemos esto, acá hay una llave que se llama antirretorno, ¿sí? Que eso lo que hace es que cuando se apague la bomba, en este caso como está alto, fíjense más alto que la bomba, el agua puede retroceder y venir hacia atrás, ¿sí? Esta válvula lo que hace es evita que el agua retroceda y venga hacia atrás. ¿Qué pasa si nosotros tenemos el fertirriego? Tenemos el fertirriego, está funcionando, se corta la luz y tenemos agua con fertilizante acá. ¿Eso qué puede pasar? Retrocede, viene para atrás. ¿Y a dónde va a parar? A la napa, ¿sí? ¿Sí? Por ahí si usamos esa agua para otras cosas, no solamente para el riego, se tiene ese elemento de seguridad. Algunos tienen, otros. También a veces genera roturas en la bomba, porque imagínate esa masa de agua vuelve para atrás con fuerza y golpea las bombas, ¿sí? Y son paletas y eso, aunque no lo crean, genera un perjuicio. Bien, después tenemos medidores de caudal, que es como el domiciliario que le va contando la cantidad de agua que se va usando. Después tenemos otro tipo de válvulas, comúnmente como la conocen ustedes, las llaves, ¿sí? Esas que sirven para abrir o cerrar y direccionar el agua por donde queremos
que se dirija. Por último, tenemos la unidad de fertilización que se utiliza para hacer el fertirriego. O sea, es para fertilizar aprovechando el riego. Bueno, acá hay diferentes tipos de cabezales. Este es un cabezal de campo. Este sería la unidad de fertilización o fertirriego, el tacho, un filtro, una bomba y se inyecta el agua al circuito, ¿sí? Acá está la bomba sumergible, hay una llave, un filtro, ¿sí? Similar al que tienen ustedes, y fíjense que tiene dos de estos. Uno a la entrada, otro a la salida. Bien, después acá tenemos una válvula de aire, que es como la que tiene usted acá, la naranjita esa que va sacando el aire. Y después acá están los sectores. En este caso tiene 3 llaves, podríamos decir que tiene 3 sectores, ¿sí? Por donde podemos direccionar nosotros el agua. Y el antirretorno tiene que estar acá. Ahí debería estar, para evitar de que retorne el agua. Fíjense que importante el tema, cómo el filtro aparece acá en esta unidad de fertilización. Filtro. Filtro. O sea, filtro por todos lados. Este es otro cabezal. Acá está la válvula de aire. Acá hay un manómetro. Acá hay un antirretorno. Y acá está el medidor volumétrico, contador de agua. Este es el hidrociclón o filtro de arena. Y acá tenemos otro filtro, ¿sí? Que puede ser de malla o de anilla, hay diferentes tipos. Y acá volvemos a tener otro de estos, ¿sí? En el cabezal. Equipo de filtrado. Este es un filtro de malla. Fíjense el cartucho que se utiliza para filtrar el agua. Miren cómo es una malla, parece las telas mosqueteras, ¿sí? Que usan para los mosquitos. Son de plástico y tienen una trama muy pequeña, ¿sí? Y eso se los denomina en mesh, vienen en mesh expresados. Entonces cuando uno compra un filtro, pide un filtro de tantos mesh, o te venden de cuánto mesh querés el filtro. Ese es un término técnico que se utiliza para comprar el filtro en función del espacio que tiene las aberturas de esa malla. Y después tienen otro tipo de filtro que es el de anilla, ¿sí? Fíjense que son un montón de discos que están apilados uno sobre el otro. Los dos cumplen la misma función, que es el de filtrar el agua. ¿Qué pasa? En muchas perforaciones por ahí sucede de que son napas que tienen mucha arena, por ahí no se hizo bien la perforación y ingresa mucha arena, ¿sí? Y cuando empieza a bombear el sistema, empieza a circular la arena. ¿Y dónde queda estancada la arena? En un principio son acá en los filtros. Ahí empiezan los problemas. Cuando tiene mucha arena, esto se tapona muy rápido, ¿sí? Se obturan los orificios y va a empezar a perder presión el agua, ¿sí? En el sistema. ¿Cómo registramos eso? A través de estos relojitos. Para eso que están estos relojitos en el cabezal. Hay tantos relojitos a la entrada, a la salida, antes del filtro, después del filtro. Es justamente para controlar eso, ¿sí? Cómo está funcionando si no hay problema de obturación acá en los filtros. Si hay problema de obturación, inmediatamente hay que parar, abrir el filtro y limpiarlo. Si es muy recurrente eso, quiere decir que tenemos mucho problema de arena y no podemos estar parando cada 15 o media hora el sistema para limpiar por la arena. Nos vamos a esto, que es otro tipo de filtro, que es el de arena o hidrociclón. ¿Qué es lo que hace? Por el principio de funcionamiento que tiene, esto va girando y lo que es más pesado cae y se deposita en este depósito. Y el agua continúa hacia arriba. Entonces, de esa manera, cuando tienen problema de arena en los pozos, se incorpora un hidrociclón al cabezal, ¿sí? Aparte del de malla o el de anilla que tengamos. Bueno, esto es en otros casos que tienen programador de riego, con todo se maneja a través de un solo tablero, apertura, cierre de llaves, sectores, todo ya con teléfono, conexión a internet, se va avanzando en este tema de lo que es riego, ¿no? Después tenemos lo que es el cabezal de campo, que es donde ustedes tienen la jaula de madera, donde tienen la llave, ¿sí? A eso nosotros lo denominamos cabezal de campo, ¿sí? Que va diferenciando los diferentes sectores de riego. ¿Qué es lo que debería tener ese cabezal de campo? Debería tener una válvula que permite la apertura y cierre del sector. Quiero regar, no lo quiero regar, lo abro, lo cierro. Y por otro lado, una válvula de aire, la misma que tienen en el cabezal de riego. Debería tener una en los cabezales de campo. ¿Qué es lo que hace eso? El aire que queda en las cañerías, el aire como es más liviano, siempre se ubica en la parte más alta, ¿sí? Y ahí justamente en los cabezales donde se hace esta estructura en U,
donde va puesta la llave. Entonces ahí es aconsejable poner uno de estos. Y eso hace que se cargue más rápido, ¿sí? Sea más rápida la carga de las cañerías, ¿sí? Y evitar posibles roturas, porque esos colchones de aire, imagínense bien el agua con presión y quiere salir por algún lado, ¿sí? Y esto se comprime el aire y en algún momento nos puede llegar a generar un problema en las cañerías. Bueno, esto es un poco de la unidad de fertilización o el fertirriego que están en el cabezal de riego. Lo que hace es inyectar a través de una bomba, succiona el agua del recipiente donde se prepara la solución con el fertilizante y eso a través de una bomba se lo inyecta al sistema de riego en el cabezal, ¿sí? Fíjense, todo esto del cabezal y acá se inyecta el fertilizante y eso luego va a los diferentes sectores de riego que nosotros querramos fertilizar. Un poco cuando se trabaja con el fertirriego hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿sí? Por un lado, el tema de usar elementos de protección, ¿sí? A veces se trabajan con ácido, por ejemplo el fósforo, ustedes lo conocen por ahí el 18460 o fosfato diamónico creo que usan acá. Bien, eso se usa para incorporar el fósforo. Cuando se usa por ahí el fertirriego también se suele usar mucho el ácido fosfórico, ¿sí? Ácido es un líquido que se utiliza para fertilizar y hay que tener mucho cuidado porque es muy corrosivo y tiene mucha afinidad por el agua y nuestra piel por ahí tiene agua, ¿sí? La célula, entonces genera una reacción que libera mucho calor y eso que hace nos quema, ¿sí? Entonces por eso hay que tener en cuenta el tema esto de las antiparras por una salpicadura por ahí del ácido cuando estamos manipulando, nos puede llegar a la retina del ojo, entonces hay que tener cuidado, el uso de guantes, ¿sí? Y bueno, zapatos de seguridad, pero importante, ¿no? Nunca se confíen con el tema de manejen estos elementos, por ahí si les toca manejar el tema del ácido, con precaución, con cuidado, ¿sí? Usando los elementos de seguridad y protección. ¿Cómo se prepara? En el tanque donde va a ir la solución, ¿sí? Donde vamos a preparar el fertilizante, hasta la mitad o un tercio de la capacidad que tenga el tacho, le ponemos agua y luego incorporamos el fertilizante en función de los que nos digan que tenemos que preparar. Incorporamos el fertilizante y mezclamos, ¿sí? Se mezcla. ¿Hasta cuándo? Hasta que no queden residuos, o sea que vemos que se disolvió todo el fertilizante, hasta ese momento mezclamos. Una vez que se disolvió todo el fertilizante, completamos el volumen que nos hayan indicado. No siempre se utiliza el mismo volumen. ¿Qué otra cuestión hay que tener en cuenta cuando se preparan estas soluciones? Es el tema de la solubilidad, le decimos nosotros, de los fertilizantes. No todos se disuelven con la misma facilidad. Si nosotros vamos a disolver quizás el 18460 fosfato diamónico, seguramente nos va a quedar varias impurezas, no se va a llegar a disolver completamente. Entonces, cuando el fertilizante está preparado para lo que es el fertirriego, ustedes van a ver que no deja residuos cuando lo mezclamos, ¿sí? Se disuelve completamente. Después, otra cuestión, cuando van a mezclar dos fertilizantes y no los conocen, ¿sí? Usamos un fertilizante y después otro, lo vamos a usar los dos, tenemos que prepararlo en la misma solución. Si no los conocen, normalmente lo que se hace es una prueba de solubilidad. 1 o 2 horas antes, agarramos un tacho en las mismas proporciones de agua que usaríamos en la preparación de la solución, ponemos un fertilizante, mezclamos hasta que disuelva, agregamos el otro fertilizante y lo disolvemos. Y de ahí vemos qué es lo que pasa. Si se genera una turbidez, ¿sí? Que queda medio un color extraño, el agua cambia de color, ¿sí? La turbidez, quiere decir que esos fertilizantes no se llevan bien, ¿sí? No se pueden disolver en la misma solución, porque van a quedar partículas flotando en el agua, ¿sí? Y lo mismo si ven que pasa al cabo de esa hora, ven que en el fondo del tacho quedó algún residuo, entonces nos está diciendo que no son compatibles esos fertilizantes para usar en forma conjunta, o hay que tener cuidado,
Y otra cosita con el tema de los ácidos, agregar los ácidos al agua, nunca al revés. Si nosotros ponemos el ácido y después le echamos el agua, eso puede generar que salpique el ácido, ¿sí? Que salpique el ácido y nos dé directamente en el rostro, en la cara. El tema de los emisores, cuando hablamos de emisores nos referimos a esto, ¿sí? A los goteritos que van en las mangueras. En este caso se llaman de botón o insertos. Vienen las mangueras, estas negras, ciegas le llamamos, sin orificio. Nosotros tenemos que hacer el orificio para poder colocar el gotero. Con un clavo también lo... ¿No? ¿Usan el clavo también? Usan, le ponen atrás, en la parte de atrás le hacen como una T, en forma de T, entonces para poder empujar. O si no, vienen los perforadores que compran. Hay mangueras que ya tienen los goteros adentro, ¿sí? Integrados se llaman. ¿Sí? Fíjense, ya están los goteros incorporados. Las cintas de riego, que la conocen en horticultura, se usa mucho, pero por ahí acá hay un problema por el viento, todo muy delicadas, son muy finas, por eso no se utiliza mucho. ¿Qué ventaja tiene este tema del gotero que son insertos que uno los coloca? Cuando por ahí vos recién iniciás el cultivo, por ahí vos no necesitas tanto tener la demanda de agua tan alta. Entonces por ahí vos decís con 1 o 2 goteros, chao, listo. Y a medida que la planta se va desarrollando, va creciendo, vos le podés ir incorporando, ¿sí? Más lejos, ¿sí? Más distanciado, los goteros que te haga falta. Aparte, para cambiar, se te tapó uno, tac, le sacás, le pones otro, ¿o no? Cambian, se le tapa, cambian. En cambio en este no, está complicado, tenés que cortar y hacer uniones y todo. O sea, acá tenés que tener un sistema de filtrado y demás muy controlado. En esto por ahí te permite un poco más tener algunos errores y poder ir corrigiéndolos. O sea, por ahí como hablaban hoy, el tema de la proyección de la copa un poco le indica cómo es el desarrollo del sistema radicular. Y es muy particular cuando ustedes fertilizan o estercolan las plantas vivas tampoco. Entonces, ¿qué hace? Busca lo más cómodo, lo más fácil, igual que nosotros tratamos de buscar estar en la comodidad, ¿no? Si le ponemos el agua, le ponemos la comida en un sector, en un lugar, y las raíces todas se van a desarrollar en esa zona, ¿no? Entonces, cuando pones los goteros, tenés en cuenta también eso, cómo es el desarrollo de la copa y lo vas distribuyendo. Limpieza y control. Control, normalmente lo que se hace en el tema control es en los finales de línea, uno lo que va a poder ir haciendo es controlar la presión que están teniendo esa línea, porque como le dije, funcionan a una determinada presión eso, ¿sí? Entonces es importante controlar que esa presión esté llegando a esos lugares o a esos sectores. Utilizamos esto, este tiene una adaptación para poner en las mangueras, una espiga así acá, para enchufar en la manguera y poder medir la presión. Y hay sistemas que tienen una aguja al final y en vez de poner... Claro, imagínense esto, el agua empieza a circular por la manguera, ¿sí? Y a medida que el agua circula por esa manguera, no es una pared perfectamente lisa, tiene rugosidades. Entonces el agua al pasar por ahí genera un rozamiento y ese rozamiento genera que el agua se vaya frenando y nosotros le decimos vaya perdiendo presión. Y eso sucede a todo lo largo de la cañería, ¿sí? Entonces, siempre imagínense el lugar que esté más lejos, ¿sí? De donde está la llave, tiene que pasar el agua por metros y metros de cañería. Entonces siempre va a ser el lugar que va a estar más afectado. Entonces por eso es importante medir al final de las líneas, ¿sí? De los laterales de riego, es importante medir al final, que es siempre el lugar que va a estar más perjudicado. Los otros sabemos que van a estar mejor, porque van a estar más cerca de... Tengan en cuenta que a veces estos vienen con diferentes escalas, tienen rojo y negro. Normalmente nosotros la que utilizamos es la que está en color negro. Y vienen en negro, a veces acá te dicen bar, y hay otra que te dicen kilogramos por centímetros cuadrados. O sea, todo un tema de... Traten de cuando usen un manómetro que sean todos de la misma nominación, tengan la misma unidad para que no haya confusión, porque decir, no, pero si yo vi esto, no, pero era otra unidad o no te fijaste, y todo por ahí por una cuestión de ver la escala que tiene el manómetro nomás. Limpieza de filtros, de cabezal y de la unidad de fertilizante. Eso es recomendable hasta que lo van conociendo, por lo menos 2 o 3 veces a la semana, cuando recién es un equipo nuevo, ir revisando si no tienen los manómetros de entrada y salida en los filtros,
lo conveniente es abrirlos y revisarlos cómo están. Si está muy sucio, no está muy sucio. Hasta que más o menos ustedes ya le agarran la mano y dicen, no, esto una vez por semana que lo revisemos, alcanza, pero hay que revisarlo, ¿sí? Háganse siempre la costumbre de revisar porque es un elemento fundamental. Si pasa mugre por el filtro, ¿a quién le afecta? A los goteros. Deja de funcionar porque le entró una piedrita de arena, le entró alguna mugre y se tapó ese gotero, perdimos y hay que cambiar. O esa planta no se regó. Lo mismo para el fertilizante también, ¿sí? Si no se disolvió en el fertilizante o la manguera fue muy abajo, chupó de muy abajo la mugre, vamos a tener problemas y no va a estar tirando la cantidad de fertilizante que nosotros deseamos. Estas son pruebas a campo que se hacen una vez que los sistemas están funcionando hace muchos años. Estos goteros con el tiempo se van desgastando, ¿sí? Y por ahí muchas veces empiezan a tirar de más o se van tapando y empiezan a tirar de menos, ¿sí? Y nosotros lo que queremos hacer, lo que estamos haciendo es tratar de darle el agua justa y necesaria para la planta. Entonces esto hay unas pruebas a campo que se hace cada cierto tiempo para corroborar de que todo esté funcionando a campo como nosotros queremos. Estos son todos sistemas nuevos, así que cuando se utiliza el tema del fertirriego, ¿sí? Una cuestión importante a tener en cuenta es dos factores. Por un lado, lo que se llama pH, que en cierta medida mide la acidez, y por otro lado la conductividad eléctrica, que nos da una relación de la cantidad de sal que tiene el agua, ¿sí? Por un lado, la acidez que tiene el agua y por otro lado, la cantidad de sal que tiene el agua. Eso es lo que nos mide, por un lado el pH y por otro lado la conductividad eléctrica. Se puede medir tanto en el tanque cuando se prepara la solución y después también es importante medirlo en el suelo. Porque lo que nosotros preparamos e inyectamos al riego y después va al campo, cuando entra al suelo, todos esos fertilizantes empiezan a reaccionar con el suelo y esto puede variar. Mantenimiento del sistema al finalizar la campaña. Lo recomendable es abrir los laterales de riego, ¿sí? en las puntas, en los finales, le abrimos y dejamos que corra el agua y salga la mugre que se pudo haber estancado ahí. Cambiar los goteros que tienen falla, que no gotean bien, ¿sí? Que están rotos. Esto, lavar el sistema con lavandina, algas y bacterias. Entonces lo que se utiliza normalmente es esto, la lavandina, ¿sí? Tiene todo un mecanismo para hacer el lavado, limpieza de las cañerías para eliminar esto. Otro mecanismo es lavar con ácido, ¿sí? Como puede ser nítrico o fosfórico, para disolver algunas precipitados, se forman como unas piedritas, como el sarro que se forma en las pavas. Bueno, acá también cuando reaccionan esos minerales, ¿sí? Toman contacto y generan esos sarros y eso también se los puede ir eliminando a través de lavados dentro del sistema, ¿sí? Esto por ahí también, nunca mezclar lo que es ácido con lavandina porque genera vapores tóxicos, ¿sí? Y a ver, creo que ahí termina. Una vez. Ahí está. Correcto, bueno, ese era un poco todo lo que tenía. Gracias.